Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Jun dejó escapar un profundo suspiro antes de finalmente hablar. Desde que fuiste amable conmigo, desde que me ayudaste en el bar, después de eso siguió pasando. Al principio no estaba seguro, pero antes de darme cuenta me gustaste. Su voz era firme, como si hablara del tiempo. Me gustaba cómo te ponías celoso, cómo me cuidabas, incluso cuando me regañabas. Siempre fuiste bueno conmigo. Hasta que, en el momento en que dijiste que no te gustaba, te convertiste en lo peor. Jun respiró entrecortadamente. No pudo terminar la frase, se le hizo un nudo en la garganta. Le habían roto el corazón antes de que realmente empezara. Jun, yo lo siento. No te acerques más. No pienses que solo porque dijiste que yo también te gusto, todo estará bien de repente. Porque lo que me dejaste, esas palabras que dijiste, todavía están grabadas en mi cabeza. La voz de Jun temblaba, pero sus palabras eran cortantes. Puedo darte una oportunidad si dices que vas a coquetear conmigo, porque quiero ver cómo un hombre llamado Sor, el que una vez dijo que jamás, ni en 1 millón de años, quería a Jun, vas a intentar conquistarme. Levantó la mano para secarse las lágrimas que había empezado a caer en ese momento. Sor miró a la persona que lloraba como niño, pero en lugar de sentir el impulso habitual de alejarse o mostrar irritación como siempre lo hacía, ahora quería acercarse al niño. Aunque el otro le había dicho que se alejara, alargó la mano y abrazó al pequeño testarudo. Fue solo ahora que Sor comprendió de verdad la diferencia entre Jung y la palabra niño, que siempre le había asociado. Sí, Jung era más joven, pero sus pensamientos, sus sentimientos, lo cargaba con el peso de alguien que ya había crecido. Sor era el inmaduro. Sor fue el que siempre se negó a afrontar sus propios sentimientos. Era como un niño asustado, escondido bajo las mantas, demasiado asustado para reconocer lo que realmente sentía. Lo siento, lamento haberte lastimado tanto, dijo Sor. El orgullo que había forjado a lo largo de los años ahora estaba destruido por los sentimientos de la otra persona. Sus heridas del pasado lo habían llevado a levantar muros contra cualquier persona más joven, y eso terminó lastimando a Jung. Eres tan cruel, Pi. En aquel entonces de verdad pensé que dirías que yo también te gustaba. Me armé de valor durante tanto tiempo para confesarte, pero tú solo... Sí, lo sé, lo siento. Me alegré mucho cuando me dijiste que te gustaba, pero pensé que estabas borracho. Pensé que quizás no lo decías en serio. Suspiró y finalmente aflojó su agarre, lo justo para ver bien a la persona en sus brazos. Si tan solo hubiera escuchado a mi hermano. Sor se apartó un poco, mirando el rostro entre sus brazos. El recuerdo de las palabras de su hermano vinieron a su mente. Si tan solo lo hubiera escuchado. Jung mantuvo la cabeza gacha, evitando el contacto visual. Odiaba lo débil que parecía frente a Sor. Era humillante. No sabía que eras tan llorón, murmuró Sor mientras secaba con cuidado las lágrimas de Jung. Le dio un beso suave en la frente, aunque Jung no se dio cuenta, demasiado ocupado ocultando su rostro. El dolor de espalda de Sor había disminuido un poco. Yo tampoco sabía que fueras tan tonto, dijo Jung con la voz apagada. Sor se estremeció. Este pequeño, primero lloras y luego me maldices, refunfuñó Sor mientras miraba su reloj, dándose cuenta de que llevaba horas sin trabajar. Si se quedaba más tiempo con Tuni sin duda lo iba a regañar. Ya es mediodía, tengo que volver rápido. No puedo quedarme a comer. Pero esta noche vendré a recogerte para cenar. En ese momento se escucharon pasos por el pasillo. Sor no tenía intención de esperar más. Se inclinó y le dio un beso a Jung.
Jun le golpeó la espalda con tanta fuerza, pero por mucho que forcejeara, no iba a soltarlo. Jun apretó los puños y golpeó a Pisor varias veces antes de que el hombre finalmente cediera y lo soltara. Jun tardó un instante en recuperar el aliento, inhalando con fuerza. En ese preciso instante, el teléfono de Sor vibró con una llamada. Sor agarró a Jun de la muñeca y lo jaló hacia un estrecho espacio entre los estantes, justo lo suficiente cerca como para que ambos pudieran entrar y no ser vistos. Te traje esto, susurró Sor, metiendo la mano en su bolsillo y sacando un dulce. Jun lo tomó confundido. ¿Por qué Sor le daba dulces de repente? Terminamos, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse, bye bye.